Somos la Universidad Gastón Dáchari. Ofrecemos una educación de vanguardia con propuestas académicas innovadoras. Encontranos en una de nuestras 3 sedes en la provincia de Misiones, ubicadas en las ciudades de Posadas, Oberá y El Dorado, o en Resistencia, Chaco. Más información al WhatsApp 376 5180 053 o ingresá a www.ugd.edu.ar. Universidad Gastón Dáchari. Creadores de futuro. Llegó el viernes. Prendí la radio. Aunque en tantos carros subí, bajé, siempre fuimos por nuestro móvil. Prendí la radio y soltate. Este invierno 2025. Es que voy perdiendo el foco si no estás. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. A vivir la realidad sin voz. Bienvenidos a Bitácora Arquitectónica. ¿Cómo están? Buenos días y buen viernes para todos. Este es el espacio donde la arquitectura se convierte en una voz. Bueno, hoy es viernes, hacen 12 grados en la ciudad de Posadas y hoy el día está súper soleado, está despejado. Está, la verdad, súper lindo para poder hacer distintas actividades. Aprovechen para ir al gimnasio, para ir a una reunión, quizás para ir a un concierto también a la noche, más tarde. Aprovechen este viernes que está súper lindo para hacer muchísimas actividades hoy. ¿Viste cuando te cruzás con una historia que te hace pensar cómo no sabía esto antes? Bueno, eso me pasó estos días con una arquitecta que se llama Julia Morgan, que la verdad es que hace unos meses la vengo investigando un poco y yo digo, ¿cómo no se enseña esto quizás en la facultad? ¿Cómo las personas no tienen acceso o no tienen esta información de esta arquitecta tan reconocida, tan icónica también con todas las obras que realizó? Un poco hace un tiempo estaba escuchando un podcast que se llama New Angle Voice, que se los recomiendo mucho para los que saben inglés y los que no, bueno, tendrán que traducirlo de alguna forma porque no hay una traducción de este podcast. Pero es súper interesante porque justamente es un podcast que surge a partir de una fundación que habla sobre distintas arquitectas que son mujeres y que fueron icónicas en la historia de la arquitectura. Y bueno, uno de los episodios está dedicado justamente a Julia Morgan y me interesó mucho todo lo que se habló en ese podcast y quería un poco traer en este programa más amplio para que podamos aprender sobre ella y que ustedes sientan esta curiosidad, ¿no?, para poder conocerla y conocer un poquito más del mundo de la arquitectura. Pero antes de empezar a conocerla un poco, me gustaría que leamos una respuesta que nos quedó pendiente del programa anterior, del programa del miércoles en Bitácora Arquitectónica, que habíamos lanzado una consigna que era sobre los sentimientos que nos hacían sentir los distintos edificios. Y quedó un mensaje pendiente y ahora lo vamos a leer un poco. Me provoca un sentimiento de viaje en el tiempo estar en edificios o casas antiguas. En Posadas hay consultorios en casas antiguas y me gusta pensar cómo vivían los dueños originales, cómo era la rutina diaria en esos espacios tan amplios con escaleras de mármol y rejas torneadas. Dentro de lo seguro está bueno que se conserven esas construcciones. Me encanta este mensaje y le agradecemos a la persona que lo envió y ahora lo estamos leyendo para poder ampliar un poco, ¿no?, la perspectiva que teníamos en el programa pasado, que habíamos hablado un poco de todas estas emociones que nos hacían sentir los edificios y qué lindo, ¿no?, poder conectar un poco el pasado con el presente, qué es las construcciones antiguas que nos hacen sentir hoy, ¿no? Es súper interesante y llamativo de analizar. Pero bueno, hoy vamos a relacionar un poco esto de lo antiguo con Julia Morgan porque es una arquitecta que
ya falleció y tuvo su auge en los años del 1900 prácticamente, así que vamos a hablar un poco de esta arquitectura de antes. Y vamos a hablar de una mujer que diseñó más de 700 edificios, que subía andamios con pollera, claramente por ser mujer en esa época era más vistoso, o quizás era un poco la norma que usen este tipo de ropa, ¿no? También usaba lápices en los bolsillos, siempre tenía guardado algo para que nosotros podamos dibujar en el momento de la obra, y además ella fue la primera en muchísimas cosas, aunque casi nadie la recuerda, y por eso es que hoy en Bitácora Arquitectónica vamos a hablar un poco de Julia Morgan, ¿no? Y vamos a memorarla un poco, vamos a darle este espacio para que ella pueda ser también la primera, ya que fue la primera en muchas cosas. Pensé, bueno, ¿por qué no que sea el primer tema oficial de Bitácora Arquitectónica? Entonces, si alguna vez, si nunca escucharon hablar de esta arquitecta, bueno, no se preocupen, porque hoy la vamos a sumar a nuestra gran Bitácora Arquitectónica. Bueno, algunos datos que podemos mencionar de esta arquitecta. Nació en San Francisco, o sea, Estados Unidos, en 1872. Por eso les decía que un poco la época del auge de ella fue en los 1900. Estamos hablando de más de 100 años ya de trayectoria que podemos analizar de ella. Bueno, ella no solamente fue arquitecta, también fue ingeniera, y esto es súper interesante porque ella primero fue ingeniera y después fue arquitecta, pero en su trayectoria algo súper interesante de analizar es que ella quiso ir a Francia a estudiar arquitectura en la Escuela de Bellas Artes de París, pero en realidad no es que ingresa tan fácilmente como uno dice, bueno, ella ya es arquitecta y ya la conocemos con ese título, pero no, ella intentó 3 veces ingresar a esta escuela. ¿Ustedes pueden creer 3 veces ingresar para estudiar una carrera que a uno le apasiona? Es una locura. Nosotros a veces quizás nos frustramos por no poder aprobar una materia o porque nos va mal, cuando ella tuvo 3 intentos hasta que la dejaron ingresar, porque quizás no pasaba tanto por el lado de si ella era lo suficientemente capaz o si era súper inteligente o si tenía la creatividad para ser arquitecta, sino quizás en esta época ponernos en el contexto de que justamente no la dejaban ingresar simplemente por ser mujer, y ella se hizo valer de sus conocimientos para poder ingresar a la Escuela de Bellas Artes. Y bueno, obviamente todo esto genera que ella sea la primera en muchas cosas, como por ejemplo ser la primera arquitecta con licencia en California. Esto quiere decir que en Estados Unidos, en el estado de California, todavía no había arquitectas mujeres y ella fue la primera. Y bueno, entre todos los edificios que ella diseñó, que fueron más de 700, ella diseñó iglesias, hoteles, universidades, clubes femeninos, hospitales, casas y hasta un castillo, que lo vamos a estar analizando hoy. En el segundo bloque vamos a ver un poco cómo era este castillo, qué estilos tenía y qué detalles también ella tenía en cuenta en sus diseños. Entonces, un poco para reflexionar, ¿no? Ya que estamos hablando de cómo en el pasado quizás a las arquitectas mujeres no se las reconocía tanto por el contexto en el que estábamos, y un poco a colación del podcast que les había comentado al principio. Este podcast surge a partir de una fundación de una arquitecta que se llama Beverly Willis, que falleció hace 2 años aproximadamente. Ella también fue una arquitecta muy icónica, que también le vamos a dedicar un programa más adelante, y por eso es que surge este podcast donde se resalta la figura femenina, ¿no? Como en el mundo de la arquitectura. Y esta arquitecta, Beverly Willis, tenía una pregunta que era bastante incómoda y ella le hacía a las distintas personas que conocía para incomodarlas, y era si pueden nombrar al menos 5 arquitectas. Esta es una pregunta
que servía mucho para la reflexión, ¿no? En esa época, de pensar, bueno, hay arquitectas, pero no le estamos dando el reconocimiento que requieren. Entonces hoy en Bitácora Arquitectónica le vamos a dar ese espacio a esas arquitectas. Entonces, Julia no solamente diseñaba edificios, diseñaba posibilidades. Y lo hacía en una época en la que ser mujer y arquitecta era casi una contradicción. Y con esto nos vamos a una pequeña pausa para poder seguir avanzando con el tema y seguir hablando de la gran arquitecta Julia Morgan.